últimos tiempos la Argentina es el país de las bicicletas. Y es la capacidad que tiene, que muestra el gobierno de cambiar el eje para hacernos creer que la discusión respecto a la universidad pública no es el de financiamiento, sino que es lo que se están choreando las referencias políticas de cada universidad. En medio de todo esto hay otra gran bicicleta que tiene que ver con las internas de los partidos de la oposición. Hay una consecuencia directa de cuando hay menos empleo y de cuando los salarios están deprimidos, que es que se modifican los hábitos del consumo. 6 de cada 10 dicen que sus ingresos están por debajo de la inflación, o por lo menos perciben. 5 de cada 10 dice que tuvieron que directamente tomar deudas. 48% de los argentinos considera que la capacidad de consumo de su hogar está peor. Primero habría que decirle que me parece que incumple deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque si él considera con nombre y apellido que hay chorros, rectores, decanos, funcionarios de las universidades, debería ir a la justicia, denunciarlos con nombre y apellido y darles la oportunidad de defenderse donde corresponda. El presidente le ha entregado el manejo del gobierno a un fantasma, que es Santiago Caputo, fantasma. Te voy a decir, Pablo, hay una diferencia entre lo que decía Romo, Santurio, Esper y Santiago Caputo. Los 3 primeros son funcionarios públicos y responden por sus actos penalmente, por eso tienen una denuncia penal. Claro. Y Santiago Caputo es monotributista y no responde por sus actos penalmente. Hay paro de transporte el miércoles. Para todo el transporte, incluso camioneros, camiones de caudales, barcos. ¿Pero paran los colectivos o no paran los colectivos? No, sí, los colectivos paran, pero paran el jueves. El miércoles, cuando hay un paro total de transporte, los colectivos no paran, pero sí paran el jueves. Si nosotros no lo podemos entender, uno trata de pensar las personas que tienen que reacomodar su vida durante estos días, si están entendiendo o no. Se compraron una cafetera automática. ¿Sabes cuánto cuesta? 2 millones de pesos. Esta información está en resoluciones porque esto fue aprobado e incluso la secretaria... O sea, está por escrito. Está por escrito. Hicieron un evento a principio de mes y pidieron presupuesto para un catering. 3 millones de pesos. Mientras a los comedores que dependen de organizaciones sociales no les mandan nada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, muchos temas para repasar en la jornada de hoy. Claro, hay uno en función de lo que va a ocurrir mañana y la organización de la vida de cada uno de nosotros y nosotras en todo el país, que tiene que ver con el transporte, el paro de transporte, como intentamos explicarlo anoche, repasábamos recién. Para todo, menos los colectivos. Mañana hay una reunión y hay que ver si el paro de colectivo efectivamente se va a hacer el día jueves. Pero claro, es un paro que tiene impacto. Tiene un impacto muy importante porque, bueno, complica el transporte. Y esto de complicar no es peyorativo respecto a la medida de fuerza. Las medidas de fuerza tienen por objetivo llamar la atención, complicar. No son de un día para otro. Vienen de negociaciones, vienen de discusiones. Bueno, cuando eso no prospera, hay una medida de fuerza y esto es mañana. Y es histórica porque las confederaciones o las agrupaciones, digamos, que nuclean los medios de transporte no piensan igual. Pero se armó una mesa transversal, todas se pusieron de acuerdo, Milei lo hizo, en parar, salvo, como decíamos, colectivos UTA. El vocero presidencial hoy hizo una caracterización del paro de mañana. Es interesante escuchar con atención a qué se refiere con privilegios. Dale. El estado de los que paran no hace más que definir algo que ya sabemos. Paran los privilegiados. Esos son los que paran esta semana. Los que pueden darse el lujo de parar. Porque los argentinos de bien, los argentinos de trabajo, los argentinos que queremos vivir en un país mejor, no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar. Y además porque los privilegiados lo que están haciendo es con los paros y con este paro perjudicar efectivamente a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta precisamente para eliminar los privilegios de ellos, los privilegios de la casta, son los que votaron para bajar la inflación y son los que votaron con esperanza tener un futuro mucho mejor del que por supuesto venían teniendo, ¿no? Repasemos, Manuel. El derecho a huelga es efectivamente eso, es un derecho, no es un privilegio. Y es una victoria más que un privilegio. ¿Una victoria de quién? De muchos años y de muchas generaciones de lucha, de disputa, para lograr y consolidar ese derecho a huelga. ¿Qué ocurre cuando? Bueno, cuando hay un abuso por parte de quienes tienen mayor poder sobre los trabajadores, que en general
son las patronales, pueden ser también algunos gobiernos o algunos estados en determinadas manos, y la manera que tienen los trabajadores y las trabajadoras es, en vez de ir mano a mano contra el patrón, porque el más grande se come al más chico, eso es lo que suele ocurrir cuando uno está mano a mano en la vida con alguien que tiene mucha más capacidad que uno, entonces se nuclea, se asocia. Esa asociación se le dio un nombre históricamente, sindicatos, asociación gremial, asociación sindical, un vínculo sindical. Acá el tema no son los sindicalistas. Yo voy a coincidir, Manuel, con vos. Que hay sindicalistas más o menos buenos, más o menos malos. Seguramente algunos persiguen intereses más personales que colectivos. Otros no, han pasado la historia y en general han sido los que encabezaron las luchas que heredan los trabajadores actuales, que son los que logran hacer valer el derecho a huelga. Entonces, poder ir a un paro no es un privilegio. Es un derecho y es el resultado de muchas victorias. No todos los trabajadores pueden ir al paro, ¿eh? Hay trabajadores que no pueden porque son informales, porque no tienen un vínculo gremial. Hay trabajadores que incluso están muy asustados porque temen a las represalias. Estos tampoco pueden hacerlo. Después hay un sector de la sociedad pobre, un sector de la sociedad indigente, que no tiene ni para empezar a hablar porque no tiene ni laburo. Un llamado de atención, Manuel. Quienes paran mañana también paran por esos. También paran por los que no pueden parar. ¿Por qué? Porque ahí sí, si querés te doy la derecha. Quizá tienen el privilegio de haber heredado tantos años de lucha. Y tienen el privilegio de ser trabajadores formales, pero yo insisto, saquemos la palabra privilegio porque es un derecho. Y paran también para tratar de conseguir mejores condiciones que los que no pueden parar. Casi te diría, en las bases de los trabajadores es una obligación parar en situaciones de mucha desventaja y de mucha precariedad laboral, en derechos laborales, en retroceso, en salarios, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir algo más, Manuel, que quizá te va a sorprender y tenemos algo para recordar. En general, las bases, y sobre todo en estos tiempos, las bases, los trabajadores, quieren parar mucho más que lo que paran los dirigentes gremiales. Es decir, les gustaría que hubiera más paros. ¿Por qué? ¿Para molestar? No, porque vienen dando una pelea hace mucho tiempo que no tiene resultados, porque el gobierno lo desconoce, porque hay maltrato, y entonces le dicen a sus representantes, che, dale, vamos porque yo así no puedo más. Y les gustaría parar mucho más. Esta CGT hizo 2 paros, eso es cierto, otras movilizaciones, pero hay mucho reclamo frente a lo que viene ocurriendo de que haya más movilizaciones. Y esto pasó. Hay una frase muy interesante, te va a encantar. Dice, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y suele expresar esto que te cuento, que no son los sindicalistas, son los trabajadores los que quieren ir al paro, los que quieren medida de fuerza, los que quieren confrontar, y a veces son los sindicalistas que dicen, bueno, paremos un poco. A veces por táctica, a veces por estrategia, a veces por otro tipo de negociaciones. Esto pasó hace muy poco. Quizás recordás el cantito más que las imágenes. Algo de poner la fecha, ¿te acordás? Pero hay una imagen emblemática que es esta, la del atril. Resulta que había una dirigencia de la CGT durante el gobierno de Mauricio Macri que no iba a confrontar tanto como le pedían sus bases. Y resulta que hicieron un acto, me acuerdo, un acto no en un lugar muy abierto, en una zona de la ciudad de Buenos Aires de calles angostas, medio como para disimular la cosa, no sea cuestión que alguien se enoje. Y le venían reclamando, y la fecha, y la fecha, y la fecha, y se enojaron. Y le manotearon el atril donde dieron el discurso. Después lo vendió un empresario, o lo tuvo en sus páginas, un empresario muy amigo del gobierno. Hubo que ir a buscarlo ahí, alguien lo compró, bueno, no sé cómo terminó la cosa. ¿Dónde estará efectivamente ese atril? Pero mirá cómo son las cosas. En realidad, el derecho a huelga no es un privilegio, es efectivamente el resultado de muchas victorias y resulta que los trabajadores que vos decís que están molestos porque mañana no hay un paro, en realidad presionan mucho más a sus dirigentes para que haya más medidas de fuerza. Hablando de privilegiados, se nos ocurrió ir a buscar, para contarte una historia del presente, a un privilegiado de otros tiempos, que hoy por hoy habla y está bastante crítico del gobierno. Algo de revisionismo histórico. Domingo Felipe Cavallo trabajaba de ministro de Economía, mediados de la década del 90,
Presta atención cuánto ganaba y cómo justificaba lo que ganaba. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínense, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena, mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Obviamente, viajo bastante a Córdoba, tengo mi casa y mi auto en Córdoba, así que obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Bueno, le habían preguntado a Cavallo, ¿es cierto que usted cobra 10.000 pesos, 10.000 dólares en aquel momento? Entonces Cavallo dice y refiere una vida que nosotros no tenemos, francamente. Es ministro de Economía, muchas cenas en su casa que las paga él, un departamento en Avenida Libertador que seguramente tenía muchas expensas, muchos amenities, una casa en Córdoba que también había que sostener, muchos viajes yendo y viniendo de Córdoba, los hijos en escuelas privadas, auto. Bueno, trataba de justificar los gastos Domingo Felipe Cavallo. ¿Por qué fuimos a un privilegiado como Cavallo a mediados de la década del 90 como ministro de Economía y cuánto ganaba? Porque hablando de privilegiados, quiero que le presten atención. El colega Ari Lijalad conversa con Miguel Blanco, el titular de la SIGEN, que es el organismo que el gobierno quiere que audite a las universidades que están reclamando porque los docentes y los no docentes ganan 2 mangos. Escuchen este diálogo. En mi caso particular, yo tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si hay alguien que ha perdido por la congregación, le puedo asegurar que soy yo. Quiero creer que tiene ahorros de su trabajo en la actividad privada, Miguel. Sí, por supuesto. Sí, y lo estoy usando todos los meses. Porque le estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para desempeñar esto, porque por supuesto lo que cobro en esto no me alcanza. ¿Cuánto cobra, Miguel? ¿Cuánto cobra? 3.200.000 pesos. ¿Y no le alcanza? Brutos. No me alcanza porque tengo una hija en la facultad, tengo una hija en el colegio primario, tengo expensas, pago luz, pago electricidad y pago impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Sí. Duplicado. No me alcanza. Bueno, la vida de Miguel Blanco es un poco más parecida a la nuestra, quizás, ¿no? El colegio de la hija tiene que pagar luz y electricidad, o lo están macaneando, Miguel, y le están cobrando 2 veces lo mismo, o quizá quiso decir agua, o el gas, o algo por eso. Impuesto inmobiliario de una casa en la provincia de Buenos Aires, el transporte. Bueno, una vida un poco más parecida que la de Domingo Felipe Cavallo. 3 palos 200. Miguel Blanco está confesando algo que este gobierno debería censurarle. El funcionario de la SIGEN, ganaba 3 palos 200 ya en diciembre, está diciendo que con 3 palos 200 no le alcanza la guita. Y tiene que auditar el salario de los docentes y no docentes, cuyo salario no llega a la canasta básica. Hablemos de privilegios, Manuel, respecto de qué herramientas tienen trabajadores y trabajadoras cuando no le alcanza la guita y un funcionario de tu gobierno dice que 3 palos 200 no le alcanza, que está quemando los ahorros. Bueno, privilegios. Interesante repasar una y otra vez qué es lo que decimos, de qué hablamos cuando hablamos de vidas privilegiadas. Cerramos aquí la apertura y nos vamos al otro acontecimiento del día. Tiene que ver con la tragedia que ocurrió en Villa Gesell. Se desmoronó un edificio de 10 pisos. Ya hay una persona fallecida, pero todavía están en tareas de rescate para buscar, por supuesto, personas que pueden haber sobrevivido a lo que allí ocurrió. Está Ale Pueblas, nuestro compañero en Villa Gesell. Ale, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos en vivo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Las imágenes que seguro van a ver a pantalla partida son de Diego Traferi. Esos hace segundos nada más. Es lo que está pasando detrás mío. Se trabaja contra reloj. ¿Por qué? Porque una sonda, la cual tiene en la punta un estetoscopio, escuchó latidos que podrían ser de alguien con vida. Por eso aceleraron los trabajos para remover los escombros. Por eso esta grúa y por eso un punto específico donde buscan una persona con vida. Recordemos, ya hay una persona fallecida de 84 años del edificio lindero, su esposa en este momento internada también luchando por su vida, ambos oriundos de Balcarce, habían venido aquí simplemente para entregarle la llave a una casera y alquilar la propiedad. Ahora, en el edificio en cuestión, 2 albañiles que están en este momento demorados, que lograron escapar antes del derrumbe, o eso es lo que intentan. Están averiguando si estaban trabajando en horas de la noche. Y además de eso, entre 7 o 9 personas
atrapadas entre los escombros. Entre ellas un joven con su novia, muy joven los dos, recién estaba su madre aquí dando vueltas, su padre también, que no quieren dar testimonio, y los demás serían, además de una señora que se encargaba de estar en el edificio, que aparentemente hace poco lo había vendido, estos albañiles que habían quedado ahí. Ahora, la justicia hace minutos nada más interrogó a estos dos albañiles que están aprehendidos, que aparentemente dieron un tipo de explicación de lo que se estaba haciendo. ¿Qué se estaba haciendo? Además de un montacarga, se estaban agrandando las ventanas. Para agrandar las ventanas, lo que consideran que sucedió fue ablandar la estructura en partes críticas sin saber que lo estaban haciendo, sin tener el permiso correspondiente para hacer eso, y eso permitió que una viga ceda y que el edificio rote por la falta de una viga y se venga sobre su eje para abajo. Los últimos 2 pisos se desplazan hacia la casa, el edificio lindero, donde asesinan, y hay que decirlo así, donde los escombros asesinan a este hombre de 84 años y esta mujer que lucha por su vida, más las personas que en este momento están a contrarreloj intentando sacar detrás mío, y con estas imágenes que tiene Diego Traferi. Pero por lo que pudimos hablar con el ministro de Seguridad, lo que se está analizando, lo que analizaron los peritos y lo que se pudo descubrir hasta ahora es eso, Pablo. Ale, muy buena crónica de lo que está ocurriendo. Por supuesto que en este momento lo urgente tiene que ver con rescatar las personas. Vos decías, y entiendo que no hay certeza si son 7, si son 9, pero sí que hay por lo menos esa cantidad de personas, porque se sabe, seguramente había algún testimonio de que allí estaban. Corregime esto, Ale. En algún momento de las búsquedas, vos que estuviste haciendo la cobertura desde temprano, se hace un silencio para ver si se detecta algún tipo de señal, algún tipo de ayuda, y ahí se focaliza el rescate. Sí, exactamente, algo que es común en este tipo de casos. Y antes de que empiece a trabajar esta grúa que están viendo grande, sí, esta ganzúa que tiene un brazo neumático, se pidió hacer ese silencio, y ahí es cuando uno de los perros, hay perros detectando RH que dio positivo, y hay perros buscando rastro de persona viva que también dio positivo, y ahí es cuando metieron esta sonda. Una tiene una cámara, no observaron nada, y la otra es como si fuese un estetoscopio que puede ingresar entre los escombros. Ese detectó movimiento, detectó latidos, y después de ese silencio se intentó llamar a los celulares de las personas, claro, para obviamente saber un lugar específico, a ver si sonaban. Bueno, creen que pudo haber sonado uno, lo que sí es que hubo movimiento y están detrás ahora de ese movimiento, a contrarreloj, en altas horas de la noche, algo que va a estar toda la noche funcionando para saber si se llega a este movimiento, a estos latidos, y finalmente puede ser una de las personas que ha estado aplastada entre los escombros por muchas horas, a ver en qué condición se puede llegar. Mira, acá vienen los perros, justamente aquí, mira, traen 2 perros más, mira, ahí los van a llevar a la remoción de escombros, porque ahora se estuvo sacando lugar y los vuelven a llevar a estos 2 perros para que intenten ver si hay personas con vida, ¿sí? Estos perros buscan personas con vida. Bueno, los vuelven a llevar ahora, porque recordemos esto, Pablo, y hay que decirlo, están buscando 8 o 9 metros para abajo, ¿sí? Ahora bajaron 3, están a 5 metros de esa señal de ruido, están a 5 metros de eso. Bueno, bajando esos metros, vuelven a traer los perros para saber si con esos metros pueden confirmar su olfato y pueden seguir como están haciendo ahora contra reloj. Mirá, acá viene la grúa para sacar escombros, sacan escombros grandes ahora, prácticamente pisos completos, recién sacaban parte de una escalera. Bueno, estructura, mira, acá viene una escalera, fíjate, parte de la escalera principal de este edificio está completa adelante en la pala de esta grúa. Fíjate, casi medio piso, que ahí lo van a tirar entre los escombros. Bueno, esos son los escombros gigantes que hay. ¿Y por qué hay esperanzas? Porque los escombros grandes pueden apilarse, pueden dejar huecos de pulmón, claro, y esos pulmones pueden dar vida a alguien que pueda quedar atrapado ahí. Alejandro, vos lo decías muy bien, acá no hay tragedia. Yo decía tragedia, esto es un siniestro. Está confirmado que no tenía autorización esa obra, ¿no? Tenía autorización para cosas menores, ajá, ¿está bien? Ahora, lo que se estima que se hacía en horario que no correspondía, además, era otro tipo de alteración en la estructura. Por eso es que se da lo que se da. Si bien aquí es difícil y se trabaja distinto por una cuestión de una zona de médanos, bueno, el distinto de trabajar es tener el cuidado que se ve que no tuvieron y que termina pasando esta tragedia. Martín Granowski tiene pregunta, dale.
te hago una pregunta. Yo pregunté buenas noches en la municipalidad de Villa Gesell y lo que ellos me dijeron es que había autorización para la parte frontal del edificio, es decir, para reinstalar un ascensor. Para eso sí, pero que el resto de las obras fueron clandestinas, que ahí no había ni siquiera un pedido de permiso. Sí, había para un montacarga que no Exacto. debilita lo edilicio. Si un montacarga va por fuera, por lo que estaba, lo que averiguó hasta ahora, y que iba por todo el pilar del costado del edificio. No perjudica la estructura. Y es la fachada. La fachada es lo que está en pie ahora, que es lo que ven ahí. Fíjate que está hasta el nombre del hotel. Bueno, ese cambio de fachada. Ahora, todo lo otro, por lo que dice el municipio, no estaba habilitado. Aquí el municipio desde el 2020, que se habían caído unos balcones, bueno, empezó a tomar otro control de las obras. Bueno, esta era una. Cuando ven contenedores o ven obras, vienen a requisar qué sucedía. Ahora, todo eso, de nuevo, lo van a tener que justificar delante de la justicia, ¿está bien? Claro. La justicia federal está investigando y en estos momentos van a tener que dar explicaciones, tanto el municipio como las personas que están aprendidas para saber qué es lo que pasó. Ale, mientras charlamos, vamos a mostrar una notificación de la municipalidad respecto de la obra. Si lo podemos poner a pleno, se lee perfectamente. La notificación dice 20 de agosto de este año del 24, propietario Hotel Dubrovnik, dice la dirección, avenida número 1, 260. Por la presente se comunica que deberá paralizar de forma inmediata los trabajos de obra que se estaban realizando hasta contar con autorización de la municipalidad. Una publicación de un medio colega. Bueno, el elemento, la escena está bastante clara, ¿no? Entre lo que decía Martín, lo que cuenta Ale y esta notificación. Te hago una pregunta, Alejandro. ¿Quiénes estaban? Porque entiendo que el hotel funcionaba en verano. ¿Por qué había gente allí, más allá de cuidadores o cómo era la situación? Hubo un cambio de dueño, había un joven que estaba viviendo aquí, aparentemente estaba la dueña anterior, que eran sus últimos días aquí, y estaban estos albañiles que habían venido aparentemente de otra localidad Recién trascendió la información si eran de otra nacionalidad. Bueno, están tratando de averiguar eso. Ahora, que habían venido aparentemente a trabajar. La información es muy escueta en diferentes ámbitos. Ahora, sí que estas personas paraban ahí. Ahora, las dos personas que estaban al lado, este hombre de 84 años y esta mujer, quienes sí estaban en ese edificio, venían de Balcarce a entregarle la llave a una casera para que alquilen la propiedad. O sea, no vivían ahí. Estaban en el momento no indicado, en el lugar no indicado de que todo sucedió. Bueno, ahora estas personas sí habían venido a trabajar y este joven, que también nos contó la mamá, que ahora lo buscan junto con su novia, habían decidido volver un tiempito antes de la playa, pero estaban durmiendo en este lugar. No sabemos hasta qué tiempo igual, pero bueno, sí sabían también y eran conscientes de las obras. Ahora no sabemos si eran conscientes de que las obras que se estaban haciendo eran obras que no deberían hacerse. Alejandro, gran trabajo como es habitual. Tenés prioridad, ¿eh? Cualquier novedad, por supuesto, aquí estamos. Cortito, Pablo, mirá, antes de irme, mirá la escalera completa en la imagen de Diego Traferi, lo que es eso. Eso es prácticamente un pedazo de escalera completa. Bueno, así se derribó el edificio. Abrazo para vos y para Diego, e insisto, tenés prioridad, Alejandro, cualquier cosa. Alejandro Pueblas, allí en Villa Gesell, un siniestro. Habrá momento de encontrar las razones, las explicaciones y las responsabilidades, momento de suma urgencia para tratar de rescatar a las personas que estén con vida detrás y debajo de los escombros. Formalmente arrancamos QR con las voces del día, dale. El pasaje en febrero de este año valía 4.076 pesos y lo llevaron de golpe a 18.000. Quiere decir que vaciaron el tren antes de sacárnoslo. Aerolíneas, ya lo dijo el presidente, se la tiramos por la cabeza a los trabajadores. ¿Ustedes saben cómo manejarla? ¿Ustedes quieren todo el tiempo impedir que el país funcione? Van a venir nuevas empresas y Aerolíneas, manéjenla ustedes. Por ahí vi que salió un viejo dirigente sindical planteando que hay que esperar hasta que aclare.
Yo le digo, yo por lo menos no le voy a hacer caso, no vaya a hacer cosa que algunos empiecen a escuchar esos consejos y se queden sin sindicato. Las universidades nacionales, en particular la UBA, ya es auditada por absolutamente todos los organismos e instancias previstos en la Constitución. Todo el tema de la soberanía de los cielos y todo eso es guitarra, no existe nada de eso. ¿Qué hizo el gobierno para evitar el paro de mañana? ¿Qué hizo para evitarlo? Todo lo que pudo en términos de diálogo. ¿Qué diálogo? Pero como lo hace siempre, ¿qué pavada me estás planteando? ¿Es conocido que el gobierno quiere confrontar o no quiere confrontar con los gremios? ¿Es conocido por quién? ¿Cuánto cobra? 3.200.000 pesos. No me alcanza porque tengo una hija en la facultad, tengo una hija en el colegio primario, tengo expensas, pago luz, pago electricidad y pago impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pavada me estás preguntando? Decía Manuel Adorni. ¿Cómo anda la barra? Hola Martín Granowski, Fer Cerolini, Irina Hauser. ¿Cómo están? Me gustó lo de que le doy la derecha hablando al vocero presidencial y te le doy la derecha y siempre tiene que dar a la derecha, que le va a la izquierda. Claro. A él le tiene que dar a la derecha. No la recibiría, me parece tampoco, ¿no? No la recibiría, claro. Me quedé pensando en Franco Rinaldi, lo de la guitarra. Eso fue en el medio del debate por el tema en comisión, por el tema aerolíneas. Hay un dictamen, es decir, ya hay un proyecto. En realidad hay varios, pero hay un proyecto del gobierno de mayoría para privatizar aerolíneas. Se tiene que discutir en el recinto. Pero Franco Rinaldi a mí me sonaba de algún lado. Claro, Franco Rinaldi estaba en la lista de candidatos a legisladores de López Murphy. Sí. Tenés razón. Y tuvo que dejar su lugar, entre otras cosas, por discurso antisemita muy fuerte. Y además porque atropelló, ¿te acordás que atropelló una chica de estas, los Rappi, una de estas pisó ahí en la avenida Callao? Eso no me acordaba. ¿No se acordaba? Sí, me acordaba. Sí, no sé cómo manejar aviones o cómo intentará, pero no lo sé. Manejando auto no es muy bueno. Él tiene formación, íbamos a la misma facultad, en sociales, uno en comunicación, otro en ciencia política, pero entiendo que es politólogo. No sé muy bien en calidad de qué, lo digo con todo respeto, en calidad de qué fue convocado para el debate en comisión por el tema de aerolíneas. Él se dedica hace mucho al tema de aerolíneas. Se dedica mucho al tema de aerolíneas. De un lado del mostrador, digamos. Del lado del mostrador, pues ahí dice que lo de cielos es todo guitarra. Estupideces, etcétera, etcétera. Se dedica desde ese punto de vista, de la privatización. Ahora, lo impresionante del tema, entre otras cosas, es que eso ya ocurrió. 2 veces ocurrió. O sea, ¿Qué cosa, Martín? Ya se privatizó Aerolíneas. No me digas. Ya pasó eso. ¿Y no funcionó? Y parece que no funcionó. Y una de las veces con la mafia española, además de todo. Entonces parece que la mafia española no fue más eficiente que la empresa estatal. Bueno, nos vamos a dedicar a esto próximamente porque fue interesante el intercambio en los debates. Interesante cuando hay datos, cuando hay argumento, más allá de narrativas o de guitarra, como decía Franco Rinaldi. Veremos si el gobierno y aliados tienen los votos en el Congreso. Vamos a cambiar de tema. Habrán notado que en los últimos días el gobierno también saca pecho con esto. Además de los números financieros, de ciertos indicadores macroeconómicos, Fer Cerolini se vuelve loco cuando digo esto, ya lo vamos a hablar, pero el gobierno también está celebrando un repunte en las encuestas. Es decir, que lo que había perdido el mes pasado de imagen positiva, lo está recuperando, y son muchas las encuestadoras y consultores que lo dicen, salvo algunas. Una de ellas, Suban Córdoba, que miren uno de los datos que aportó en estos días y generó, no polémica, generó debate. ¿Qué está pasando acá? Este es el último dato de Suban Córdoba. Nivel de imagen de Javier Milei. Negativo, 58,6%. Positivo, 40,3%. Pero la tendencia es a empeorar, es decir, es más negativa que positiva. Que, insisto, va a contramano de la mayoría de las consultoras. Está Gustavo Córdoba para charlar con nosotros. Le agradecemos, como siempre, en línea. Gustavo, ¿cómo anda? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Pablo, equipo, qué placer. Buenas noches. Ya sé que te preguntaron esto muchas veces, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿De dónde nos agarramos para saber si mejora o empeora la imagen de Javier Milei? Mira, yo del trabajo de otras empresas colegas no puedo hablar. Sí podemos hablar del nuestro.
Esta encuesta fue una encuesta de casi 2.000 casos que tiene algunos elementos importantes. Creo que recoge el clima de la microeconomía de los argentinos, ¿no? Esta idea de que la inflación tiene un 3, un 4%, pero en la economía individual de cada uno de nosotros, la luz aumenta a un ritmo muy distinto, vamos al supermercado y los aumentos son notables, tenemos que pagar una nafta más cara, tenemos que pagar servicios más caros, los que pagamos o no alquiler también tenemos un aumento importante, los ingresos no van en la misma velocidad. Entonces, creo que el gobierno sí es por allí inteligente en aprovechar estos climas para tratar de instalar algunas ideas. Este es un gobierno que maneja la táctica de una manera que otros gobiernos quizás no la han trabajado en materia de comunicación, ¿no? Lo advirtió el propio presidente Milei en el coloquio de ideas, cuando dijo que el ajuste lo hicieron en el verano porque la gente está distraída de vacaciones, sí, ¿no? Entonces, creo que vamos a tomar ese aspecto de la comunicación del gobierno para decir, bueno, en este momento de debilidad de la microeconomía, ellos tratan de instalar como una virtud la macro, la cuestión financiera, la cuestión de que baja baja la tasa de los mercados, el riesgo país. ¿No es cierto? Pero, a ver, ni vos, ni yo, ni la gente que está viendo este programa, con la baja del riesgo país va al supermercado. Es decir, son audaces en esto porque creo que de algún modo le dan un marco de contención al votante libertario y al votante que es opositor hoy al gobierno, bueno, le dan nada, porque ni siquiera le hablan, no contienen. Es un problema porque esto, te diría, me hace acordar más a un contexto de campaña electoral que a un contexto de gestión de gobierno, ¿no? Martín. Gustavo Martín Granowski, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, qué placer. Igualmente. Yo vengo siguiendo las encuestas de ustedes y me parece que, no sé si tiene que ver con esto o no, vos hablabas de la micro, pero lo que dan las encuestas de ustedes es mucha disconformidad con dos elementos básicos. Uno es el tema de la política universitaria y el otro es la política del gobierno hacia los jubilados. Este número, el 40% solamente a favor y el 58,6% en contra de Milei, ¿recoge eso también, además de la micro que vos comentabas recién? Indudable, pero además, Martín, déjame advertir otro fenómeno. 4 o 5 meses atrás, el total de las personas que apoyaban al gobierno lo apoyaban de manera total, absoluta. Hoy tomamos el 100% que apoya al gobierno, que es ese 40% que estamos viendo, y ya el apoyo total cae a la mitad. Es decir, que hay una mitad de la gente que apoya al gobierno que te dice, lo voté o me gusta Milei, pero no llego a fin de mes, pero no me gusta el tono con el cual ataca al periodismo, o no me gusta el tono de campaña electoral que está usando. Entonces, han pasado algunas cosas en estos 10 meses que ameritan la visualización de este desgaste, claro, que para nosotros tiene la imagen del gobierno, ¿no? Gustavo, tenemos otra placa para compartir del trabajo que publicaron. Tiene que ver con la dirección del gobierno. Si la dirección en la que va el país desde que asumió Javier Milei, ¿qué consideración se tiene? Correcta, 39,5%. Incorrecta, 56,2%. Vos corregime, Gustavo, pero lo interesante, y más allá de los números que pueden ser distintos en otros trabajos, incluso pueden ir variando, lo interesante es ver la dirección en que se va moviendo mes a mes. Acá se sigue ampliando y viene ocurriendo lo mismo con la imagen positiva, es decir, que la dirección en que lleva las cosas el gobierno no es la correcta. Mira, hay una reflexión que es importante hacerla. A ver. Generalmente, en términos de opinión pública, los gobiernos o la imagen de un dirigente político no caen ni suben repentinamente o abruptamente 10 puntos de un mes para el otro. O eventualmente, ¿qué tipo de fenómenos lograrían eso? Y, por ejemplo, un atentado terrorista como el 11M en España, ¿no? Que cambió el resultado de una elección presidencial. Ahora, ¿cuál es el movimiento? Y es un movimiento más discreto, de un punto y medio punto. Por eso hay que seguir las series de tiempo, por eso es importante por ahí medir con alguna frecuencia la misma pregunta para ir viendo la variación. Y lo que nosotros estamos viendo es un lento pero permanente desgaste de la posición pública del gobierno y del presidente Milei, ¿no? Cerolini. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo afecta
¿Cómo ven que toma la gente el tema del Congreso? Porque, digamos, hay algunos límites que se pueden correr, que uno puede decir, bueno, a tal provincia le sirve la ley bases y parece una cosa ambigua, pero me parece que se hizo una línea muy divisoria, muy clara con el tema jubilados y con el tema estudiantes. ¿Cómo es que algunos políticos y partidos inclusive empiezan a dividirse por eso y no tienen miedo? Porque después empiezan inclusive reacciones en sus provincias, ¿no? Que empieza a haber reacciones frente con los diputados y todo. Hay algunos temas que parece que si uno los cruza se ponen problemas, ¿o no es así? Hay temas que generan mucha ruptura y mucha grieta en la Argentina. Hay otros temas que en los cuales el gobierno, a pesar del rechazo de la opinión pública, ha acelerado y ha redoblado la apuesta, como el tema universitario. No obstante, hay que reconocer que el gobierno, la posición inicial la ha ido variando, ¿no? Es como que ellos dicen que no leen las encuestas opositoras, pero de alguna manera le prestan atención, ¿no? Porque se dan cuenta también de que el discurso tan unilateral y tan violento no genera buena repercusión. Entonces, yo creo que este es un gobierno que es difícil catalogar. Hay prácticamente ninguna experiencia del pasado, salvo el formato de la política económica, pero el formato comunicacional, el formato político que tiene este gobierno es muy difícil de comparar con gobiernos anteriores. Además, hay que evaluar que este presidente le ganó a los dos grandes movimientos populares de la Argentina del siglo XX, ¿no? Entonces, no es poca cosa para decir que estamos en un contexto cambiante, difícil, donde los partidos políticos tradicionales todavía no saben qué les pasó. Les pasó Milei y todavía no se han ayornado, todavía no se han actualizado. La clave para mí es que en un futuro no muy lejano, ojalá que la política tradicional encuentre rápidamente el rumbo de la representación política, porque si no, el gobierno no va a tener ningún partener, no va a tener a nadie enfrente que le cuestione la legitimidad política que hoy tiene, ¿no? Martín. Gustavo, midieron especialmente a los votantes de Milei y en ese caso, que los haya medido especialmente, ¿hay diferencia en el comportamiento actual y en la actitud hacia el gobierno por edades o por sectores sociales? Sí, nosotros seguimos viendo que ser varón y tener menos de 35 años es casi una etiqueta de votante libertario, ¿no? Así como te podría decir, ser mujer y menor de 35 años es casi una garantía de voto antilibertario. Eso es un dato que no solamente se verifica en nuestro país, es mundial, ¿no? Hay como una corriente que se ve y se verifica mucho en los estudios de opinión pública. Ahora, déjame decirte, estamos viendo que gran parte del votante mayor de 60 años se está poniendo también en grado opositor a Milei, ¿no? Fundamentalmente a partir de la política de jubilados que este gobierno los ha elegido como, digamos, el factor más importante del ajuste. Perdón, Córdoba, una pregunta más con respecto al tema de los estudiantes. Se supone que esos casi 2 millones de personas vinculadas a las universidades, los jóvenes que estudian, o 1,5 millones que estén ahí, también mantuvieron en su origen un promedio de voto parecido al que dio la sociedad, ¿no? Se supone que Claro. 56, más del 50% habían votado a Milei, ¿es así? Sí, pero a ver, con el tema universitario yo no lo limitaría a esos 2 millones de personas. Yo creo que la universidad pública en la Argentina tiene un componente generacional muy importante de varias generaciones. En las marchas se ha visto abuelos, nietos, padres, hijos, digo, mucha movilización, mucha transversalidad. Creo que la cultura en la Argentina, la cultura de la universidad pública es una cultura que el gobierno subestimó mucho, ¿no? Y está tratando de alguna manera de abandonar esta pelea, ¿no? De abandonar esta pelea de manera virtuosa. Por eso largaron la FIP, la disolución de la FIP, como una manera de utilizar un cortafuego para tener otros temas de opinión pública y no únicamente el tema universitario, que es donde, a mi criterio, el gobierno ha pagado costos políticos de manera significativa, ¿no? Irina. Hola, Gustavo, buenas noches. Te quería Hola, contar buenas algo noches. también que no sé si lo han medido o evaluado, que es qué repercusión, si es que tiene alguna, la interna del PJ, bueno, sobre, en relación a la imagen y a la percepción también del gobierno de Milei, ¿no? Y si no, bueno, ¿qué impresión tenés vos?
A ver, es difícil porque es un tema de agenda periodística, no sé si de agenda política de la sociedad argentina. ¿Por qué digo esto? Porque la democracia se sostiene con los partidos políticos y la vida interna de los partidos políticos es algo que no hay que combatir. Posiblemente haya que pedirle a la dirigencia que no sea tan estruendosa ni tan transparente en la pelea pública, en las redes sociales o en los medios, pero la vida interna, vean, el radicalismo tiene judicializada la interna en Provincia de Buenos Aires. El PRO es una disputa enorme entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri para ver quién conduce esa fuerza. Después tenemos el gobierno que tiene una fuga y expulsa funcionarios de a 8 por día y tienen una interna fabulosa en el gabinete, ¿no? Y de la única interna que se habla es la del peronismo. Yo lo que digo es lo siguiente: sin democracia, sin partidos políticos, sin vida interna, sin tensiones internas de los partidos, no funciona la democracia. Y me parece que está buena la discusión de formas y fondos, porque pareciera que este gobierno solamente quiere discutir que tenemos que dejar de lado algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al acceso a la información pública, ¿no? Porque el objetivo es salir económicamente. Yo diría, en una democracia las formas son tan importantes como el fondo. Y no me preocupa tanto la tensión interna de los partidos políticos como sí las consecuencias en la microeconomía de cada uno de nosotros de las decisiones económicas que toma este gobierno. Solo para que te quedes enganchado un ratito más, Gustavo, en un rato vamos a hablar sobre quiénes sí están, quizá no les importa tanto la institucionalidad de la Argentina, pero sí están haciendo buenos negocios. Hay una fiesta en la que quizá no participamos todos y todas, pero se está realizando. Hay una fiesta en la Argentina, un ratito la vamos a explicar. Gustavo, gracias como siempre, un gran abrazo. Al contrario, agradecido. Bueno, claro, en medio de todas estas situaciones que bien narraba Gustavo Córdoba, el paro de mañana de transportes, no de colectivos, lo reiteramos, es un dato de servicio importante. Quizá a esta hora todavía hay alguna confusión. Para todo, no se mueve nada, salvo los colectivos mañana. Los colectivos pararían el jueves, pero mañana hay una reunión con el gobierno respecto del gremio de la UTA, Roberto Fernández, a ver si el gobierno logra convencer a ese sindicato, a ver si efectivamente puede levantarse ese paro. Pero miren qué llamativo la utilización de algunos recursos del Estado, como por ejemplo la aplicación Mi Argentina, una aplicación que nació muy útil durante la pandemia. Hoy abrís Mi Argentina y te aparece este mensaje: los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró, para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134, dice la aplicación Mi Argentina. Me mira extrañado, Granowski, no me cree. ¿Sabes por qué? No, estoy pensando si el 134, a ver quién se acuerda, no era el número por el que había que llamar si alguien era supuestamente forzado a ir a una marcha por un movimiento social. Bueno, ¿el mismo número? Más o menos lo mismo, puede ser. No, pero quiero saber que, o sea, habilitaron un número. No, a eso me refiero. Yo pensé que te mandaban un remis. Pero si es lo mismo. Te mandaban un remis, te mandaban. Si es lo mismo, es un número habilitado especialmente contra los movimientos sociales, contra los sindicatos. Sí. Digo, volvemos a lo que vos estabas diciendo cuando hablabas en realidad no a nosotros, sino a Manuel Adorni, sobre los privilegios y los sindicatos. Resulta que hay una forma de organización en la Argentina que tiene unos cuantos años, primera huelga 1878. Algunos años tiene, ¿no? ¿En qué año primera huelga? Primera huelga 1878, la de los tipógrafos. Bueno, privilegios de hace mucho. Mirá ahora, vos. las huelgas son por cosas parecidas a las de hoy. Privilegio raro. Eso sí es casta, ¿no? Alguien que mantiene un privilegio. Tener que pelear por la jornada de 8 horas, más o menos cada 5 o 6 años permanentemente desde hace un siglo y pico, es un privilegio bárbaro. Es un privilegio muy... Violencia institucional es el 134. Pero igual, digo, violencia institucional, sí. Me parece que era el mismo que se usaba, después lo voy a chequear. Pero además de todo, están usando una aplicación que es para otra cosa. Algo que claro, no tiene se nada supone que ver. que recaba enorme cantidad de información, hace más ágil su transporte, se digitaliza y ahí va un mensaje muy ideológico, ¿no? Digo, por aquellos que se quejaban de que todo era ideológico en otro tiempo, se pasan de ideológico en este... Pero hay doble vara también para analizar eventualmente estas cosas. El nombre y apellido me llama a mí la atención. Pues ni siquiera deja de ser conceptual en el momento. Dice, Moyano y Viró. En Mi Argentina te aparece efectivamente este mensaje. Bueno, la respuesta en todo caso la tendrá la sociedad sobre si el derecho a huelga es un privilegio o el derecho a huelga es efectivamente la herencia de una enorme cantidad de luchas durante muchos años. Mañana hay paro de transporte, veremos qué lecturas se hacen eventualmente y qué pasa con el paro de colectivos del día jueves.
Irina, tenemos algo más respecto de Petovelo. Yo creo que sueña con vos, Petovelo, a esta altura. Ay, no des ideas, Bueno. Pablo Caruso. Te hiciste viral. Me hice hoy, viral, pero bueno, no quiere decir que Petovelo sueñe conmigo. con el asunto de la cafetera. Con el asunto de la cafetera, y sí, lo que pasa es que cuando uno muestra que hay un ministerio llamado Capital Humano, que tiene una Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia que se tiene que encargar justamente de la política social, lo que hace es recortar la política social y se compra una cafetera de $2.000 y un catering de $3.000 también, y la verdad es que sí, uno entiende que se haga viral porque es un poco, el contraste es un poco alto. Eso fue lo que contamos ayer, pero tengo más para contarte sobre Sandra Petovelo, y esto es una mala noticia que recibió de parte de la Cámara Federal de Corrientes, porque yo no sé si te acordás, esto es un mecanismo que usa mucho Petovelo, Capital Humano, desde el comienzo de la gestión. Ellos dicen: tenemos una auditoría que muestra irregularidades, hacemos una denuncia penal porque hay irregularidades. Esto lo han hecho, bueno, para justificar, por ejemplo, por qué no entregaban alimentos, decían que había comedores fantasma. Lo han hecho, por ejemplo, para cuestionar a los centros de primera infancia. Lo han hecho para quitarle a muchas personas el entonces llamado potenciar trabajo. Claro. Bueno, a 18.000 personas les quitaron el potenciar trabajo durante el verano con el argumento de que tenían cargos en estados provinciales o en el Estado Nacional. Bueno, resulta que en la provincia de Corrientes hubo por lo menos 100 personas que se acercaron a un abogado, Juan Manuel Cubillo, y le pidieron ayuda con esta situación porque ellos decían: ninguno de nosotros trabaja en el Estado provincial. Y le sacaron el plan. Nos sacaron el plan. ¿Qué hacemos? 78.000 pesos, además que nunca se modificó este monto. Bueno, en primera instancia perdieron. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuán los denunció a todos. Tienen una causa penal porque ellos supuestamente estafaron al Estado, ¿se entiende? Sí. Bueno, finalmente la Cámara en Corrientes, la Cámara Federal, falló a favor de ellos y en contra de Sandra Petovelo y obliga al Ministerio de Capital Humano a pagarle todos los meses adeudados con intereses, por supuesto, por lo menos a 100 de estas personas. Te aclaro que les correspondía el plan, que tenían bien asignado el plan. Exactamente. Estas historias salen poco a la luz, ¿no? Sale mucho y se difunde mucho cuando hay denuncias respecto de irregularidades, pero cuando esas irregularidades denunciadas, el propio Poder Judicial dice: no, che, esto estaba bien. Le sacaron 78.000 pesos, casi 80.000 pesos a personas muy vulneradas en sus derechos más básicos. Le sacaron eso sin ninguna razón. Esto no sale mucho en los medios, o no se replica tanto. Mira, acá tenemos para ver parte de esta resolución, para que veas además que es totalmente real lo que te estoy diciendo. Lo que dispone la Cámara es que el Ministerio de Capital Humano de la Nación dicte un nuevo acto administrativo conforme a derecho que permita a los actores la percepción del beneficio por los periodos no abonados desde que operó la suspensión preventiva hasta el momento en que fueron reactivados en los nuevos programas. Bueno, esta fue una resolución, aparte, fíjate, es de comienzos del gobierno, de 2023. Y bien arrancó, ¿no? Claro. Bueno, en ese golpe de efecto sobre quiénes estaba buscando o qué tipo de privilegios y curros quería sacar, ¿no? Bueno, ahora hay que ver, porque la misma situación aparentemente se repite en varias provincias. No han sido muchos los que decidieron litigar, porque acá se encontraron con que ellos eran denunciados. Probablemente este ejemplo o este antecedente pueda despertar alguna otra iniciativa de gente que ha sido damnificada. Bien. Lo que sí te puedo asegurar es que no es el primer fallo que desmiente estas supuestas verdades que asevera Capital Humano, con las que hace denuncias. Incluso hace algunas semanas el juez Ariel Lijo cerró una causa, definitivamente la archivó, justamente cuando denunciaba Sandra Petovelo que los centros de primera infancia se quedaban con dinero porque no rendían bien las cuentas. Bueno, el fiscal Franco Picarti dijo que hacían un copy-paste de un informe de la CIGEN, que lo dieron vuelta a todo, que ni dijeron que era propio y que además de todo, no contaron que los centros de primera infancia habían remendado su rendición. Así funciona la cosa, pero algunos actores del Poder Judicial la están dando vuelta. Gracias, Irina, por seguir tan detalladamente estos temas. Volvamos un poco al gobierno. El gobierno celebra, salvo la encuesta de Subán Córdoba, alguna otra,
hay una suerte de puesta en común, de que levantó un poco, recuperó un poco la imagen negativa del mes anterior. Insisto, discutido, hay que ver qué preguntas se hacen, lo explicaba muy bien recién Gustavo Córdoba. Hay otro elemento que al gobierno lo tiene verdaderamente en alza y cuentan que en la gira que hizo, en la reunión en la que participó del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el propio ministro de Economía Caputo, fue muy celebrada la acción del plan económico del gobierno de Javier Milei. Y tiene que ver con lo financiero, tiene que ver con el riesgo país, tiene que ver con la baja de la inflación, es decir, el aumento del crédito, muchos indicadores que el sector financiero celebra. Está en línea Matías Batista, es experto en mercado de capitales, siempre nos da una mano para tratar de entender un poco mejor qué está pasando. Matías, muy buenas noches, Pablo Caruso y todo el equipo de QR. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo, para toda tu audiencia. Gracias por esperarnos además unos minutos. A ver, Matías, ¿cómo le está yendo al gobierno en términos financieros? Bueno, hay un desacople muy claro entre la economía real y la economía financiera. La economía financiera está viviendo una etapa muy, muy interesante desde el punto de la baja del riesgo país, desde el punto de las acciones ya llegando casi a máximos históricos, el Merval en la zona de $1.500. El valor de las acciones. El valor de las acciones, exactamente. El índice Merval argentino también celebrando esa cuestión. Yo siempre digo que el mercado, lo que celebra el mercado muchas veces no tiene nada que ver con lo que pasa en la economía real. Generalmente hay un desacople, se ve muchas veces a lo largo de la historia ese desacople, y lo que me parece que está festejando el mercado es un blanqueo muy exitoso, una monetización de ese blanqueo, porque los dólares que ingresaron pueden consolidar el crédito al sector privado, empresas que exportan en nuestro país, y también colocación de obligaciones negociables por parte de muchas empresas que aprovecharon. ¿Eso qué es? ¿Tomar deuda? Tomar deuda, exactamente. Algunas para proyectos de inversión y otras básicamente para canjear, sacarse arriba deuda con más tasa y utilizar la colocación de deuda para bajar la tasa de interés. Yo creo que ahí el gobierno en el blanqueo debería haber hecho algún tipo de vínculo con proyectos productivos reales, de la economía real, para las empresas, para que puedan emitir obligaciones negociables, pero bueno, esto es contrafáctico. Ahí voy a Cerolini que tiene preguntas, pero déjame hacerte esta. El gobierno puede decir, esperá, pero yo dije de entrada que tenía que acomodar estas variables y que acomodando estas variables después eso se iba, no sé si es derramar, pero se iba a transmitir hacia la economía real. Eso es lo que el gobierno está vendiendo. Aguanten que ya viene, fíjense estos números de lo financiero y del mercado, cómo están funcionando muy bien, este es el camino. Bueno, también podemos ver la película en retrospectiva. A ver. 2016, 2017, principio del 2018, un mercado en máximos históricos, en bonos y en acciones en Argentina, y después un momento muy delicado desde el punto de vista macroeconómico, con una gran devaluación, un salto cambiario muy grande en lo que fue el 2018. Yo siempre digo, el mercado no es parámetro de lo que se viene y lo que pasa en la economía. El mercado solamente va mirando. Es un tipo que maneja a las 7 de la mañana, en Argentina, ¿no? En Estados Unidos es por ahí una autopista iluminada, pero en Argentina el mercado es un tipo que maneja la autopista a la mañana temprano en invierno y que tiene neblina. Y cuando se disipa un poco el banco de neblina, ingreso de dólares por blanqueo, avanza tranquilo. Cuando ve mucha niebla, para un costado y se frena, como pasó entre junio, julio y agosto. El mercado siempre sabe que hay un bache, hay una curva enfrente, pero mientras tenga visión avanza. Después tiene tiempo para esquivar el bache. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente los factores macro de la Argentina, el atraso cambiario, el encarecimiento que la Argentina tiene en dólares no cambiaron. Y mi pregunta es, ¿el programa es compatible para acumular dólares el año que viene con este nivel de dólar? ¿Y vos qué decís? Lo veremos, es algo desafío grande. Yo creo que el gobierno está tendiendo puentes. Primer puente fue el blanqueo, segundo puente que está tendiendo es obtener financiamientos de banco. Acaba de anunciar 2.700 millones de dólares de compra de dólares para garantizar el pago de gran parte de los vencimientos de capital que tiene en enero. Mensaje al mercado. Mensaje al mercado. Corremos un poco la niebla de cara a enero y después en enero verá cómo sigue con el plan financiero. Si hay acuerdo con el FMI, yo creo que no va a haber acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones. Y creo que el gobierno tendrá que buscarle la vuelta para ver cómo hace para acumular dólares en un contexto que, insisto, luce desafiante con el tipo de cambio
real multilateral o el nivel de competitividad de nuestro tipo de cambio. Cerolini. Sí, ¿cómo te va, Batista? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Yo creo que además se produce una paradoja, ¿no? Que es tan bajo el MEP, tan bajo el CCL, tan caído el dólar blue, que yo me acuerdo en la época de Massa, entraron algunas inversiones que después el que traía los dólares, ponía los dólares en Argentina, tenía que hacer la inversión, la tenés que hacer en pesos, porque si tenés que pagar cosas, las tenés que hacer en pesos. Ahora, la verdad que aún para el RIGI no es tentador para nada el que quiera hacer una inversión tener que cambiar sus dólares a este valor, ¿se entiende? Porque tiene un retraso enorme. Entonces los tipos saben, che, entramos en este momento y tenemos que pagar 1 tonelada de dólares. Esperemos que por lo menos se corra a niveles de lo que es el cambio multilateral más lógicos. Porque no es que está bajo, está en el piso, como mostraste vos el otro día en una placa. Hiciste una placa que muestra cómo está. Y estamos en el piso histórico de 20 años. Es decir, que el dólar, hoy traer dólares acá no rinde nada, ¿es verdad? No, no solamente eso, Fer, es un punto muy importante. Vos decís, bueno, traigo dólares a la Argentina. La pregunta es, ¿cómo salgo? Porque la puerta es finita. Claro, porque no hay. Tenés un cepo cambiario que va a continuar hasta después de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que las inversiones que van a venir en RIGI pueden ser que sean en cuentagotas, teniendo en cuenta que vos estás con cepo cambiario, porque desde los que quieren invertir o potencialmente quieren invertir, dicen, bueno, yo necesito también garantizada la posibilidad después de repartir dividendos, etcétera. Sí. Entonces ese es un punto muy importante de discusión del RIGI. Y no lo ves al gobierno levantando y lo último, el cepo. Perdón, sí. Una cosa más con respecto a vos, que sos un hombre que está, después Martín tenía también preguntas, pero vos que sos un hombre que está en una provincia que tiene las dos cosas, que tiene industria y a la vez es campo ahí, ¿sí? De los mejores campos Santa Fe. Mi pregunta es, ¿realmente lo del campo lo habíamos hecho, lo mostraste vos también en algunas placas con el tema de lo que sale en dólares una pequeña canasta, y nosotros lo hicimos con lo que podías pagar con 1 tonelada de soja en enero, ahora tenés que poner 2 toneladas. Digo, lo del campo deben ser de las peores épocas para su rentabilidad, ¿no es así? Sí, desde el punto de vista de la rentabilidad del campo y del sector, bueno, lo charlábamos incluso, y he visto el informe que hicieron en GPS el domingo, también el informe es muy claro. La rentabilidad del campo y la competitividad del campo está realmente muy complicada y no hay nada. Lo que decimos siempre, la cosecha que se vendió ahora se calzó con costos de 2023 e inicio del 2024. El problema va a ser sembrar y cosechar con los nuevos costos con este tipo de cambio. Ahora, esto no quiere decir que la Argentina esté obligada a devaluar. Lo que quiere decir es que la corrección de precios relativos que hiciste desde diciembre hasta esta parte te la consumió rápidamente un proceso inflacionario que estuvo realmente muy álgido y muy desbocado. En consecuencia, te quedaste sin nafta para lo que se viene. Ahora tenés que llegar al año que viene, hasta las elecciones, con este nivel de tipo de cambio y no sabés si el mercado te va a aguantar o no te va a aguantar. ¿Por qué? Porque el mercado después se da vuelta y toma sus decisiones. Hago una pregunta, ¿vos podés seguir con el dólar blend, que es liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en el mercado paralelo para los exportadores? No podés seguir con el dólar blend. Entonces, ¿por qué? Explica por qué, Matías. Y no se puede seguir porque si no el Banco Central no va a acumular el año que viene los dólares que necesita para pagar todo lo que hay que pagar y para financiar todo lo que hay que financiar. En consecuencia, las exportaciones van a estar en un nivel, las importaciones van a ir creciendo a medida que se recupere la economía. Por cada punto de recuperación del PBI, las importaciones crecen 0,8 y las importaciones 2,2%. Por lo tanto, en esa ecuación te va a dar deficitaria, se empieza a recuperar un poco la economía. Esto lo puedes sostener con una economía, con la caída económica que tenés en esta etapa. O sea, la recesión es parte importante para sostener este modelo. Exactamente, desde el punto de vista de la acumulación de dólares y desde el punto de vista de la inflación. El proceso inflacionario también va vía una recesión muy fuerte. Son dos pilares del modelo. Me animaría a decir del reacomodamiento de los famosos precios relativos, que no es otra cosa que los salarios muy mermados, porque tenés mayor poder adquisitivo, también te va a la puja distributiva y a la inflación, ¿o no? Exactamente, muy bueno el punto. Mira, yo anoté lo que pasó hasta agosto: 2,36 de inflación, 2,24 de salarios privados, 166 de salario público
interanual y no registrado 184. Nunca yo he visto que el salario público esté por debajo en la interanual que el salario privado. El ajuste que hay sobre los empleados públicos desde el punto de vista de los ingresos es realmente brutal y contra la inflación ni te cuento. Claro. Martín. Matías, Martín Granoschi, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Dos cosas. Una, apelando a lo que comentaba Fer recién, vos que estás en una zona industrial y agrícola al mismo tiempo. Yo escuché posibles chances de mejora en la cosecha de trigo y entrada de dólares por ese lado. Quería preguntar si es cierto. Y la otra cosa también te quiero preguntar si es cierto lo que dice el gobierno sobre que se están reactivando los créditos, cosa que antes no pasaba. Sí, bien. Arranco por la segunda. La reactivación de créditos es muy importante y mi pregunta acá es la siguiente, que no la sabemos porque no está desmenuzado por sectores. Mi pregunta es, ¿para qué pide el crédito la gente? Si la gente pide crédito para una inversión, está bien. Si la gente pide crédito para llegar a fin de mes, está complicada la cosa. Si vos tenés que pedir crédito para poder cumplir con lo que se lleva luz, gas, agua, cable y todos los servicios privados de los que no te podés escapar y no llegás a fin de mes, decís, bueno, estamos en problemas. Porque eso después, tarde o temprano, se paga con un ajuste privado. Y por el otro lado, la cosecha de trigo, yo sería un poco más cauto todavía, esperaría a que arranquen por lo menos los primeros 15 días de noviembre como para decirte, en función de los informes de la Bolsa de Cereales de Rosario, cómo creo que puede llegar a venir la cosecha de trigo. Yo creo que debería venir bien, pero hay regiones del país en donde no hubo el caudal de agua. Por ejemplo, esta región, que es una región muy productiva y con suelos muy buenos, no llovió la cantidad suficiente que tenía que llover para que los suelos en la época de la siembra estén aptos para sembrar. Así que, y meto un punto nomás, hoy recibí un informe del índice de Santa Fe, el ICARSFE, que sigue la evolución de la economía en Santa Fe. Hay una lenta recuperación marcada fundamentalmente, por supuesto, por el agro. La caída global es menos 4.7% interanual. Última, Cerolini. Sí, Batista, otro tema tiene que ver con hasta dónde cree que va a llegar Caputo con el tema de la baja del riesgo país. Pues la pregunta que te hago yo es esta. El Merval está en máximos, ¿no? Y bien dijiste que la vez pasada que estuvo en máximos después se vino como un piano para abajo. Es decir, yo no me parece que al que le gusta el tema de los títulos y todo eso, no me parece el momento de comprar. Más bien es el momento para los que juegan en eso de salir. Entonces, los que compraron bonos argentinos a $20 y hoy están cerca de 70 con los pagos que ya hicieron, también, ¿cuánto pueden ganar más? ¿Un 15, un 20% más? Y ya hicieron casi el 200%. Digo, ¿qué rubro de lo financiero argentino quedó tentador? Porque ya los rendimientos lo agarraron los que entraron antes, no ahora si entrás. Si entrás ahora, ganás como podés ganar con otros países. ¿Hasta dónde cree Caputo que el mercado le puede dar changüí y seguir bajando las tires para poder rolear la deuda? Las tires es lo que rinde un bono. Lo que rinde un bono ahora... Término financiero. Esa es pregunta de Cerolini para él. Es que, claro, ellos tienen que poder. A ver, el riesgo país mide cuánto más paga la Argentina. Hagamos al revés, yo te digo lo que entendí. Sí. Las acciones de las empresas están muy altas. Los bonos están muy altos. Y vos lo que decías, ¿hasta dónde eso te va a rendir? ¿Qué negocio haces entrando ahora? Entonces, y Cerolini dice hay que salir de ahí ya. No sabe hacia dónde. Lo que digo es que si quiere ahora sacar deuda Caputo, la va a tener que producir a 14%, 13%, 15%. Entonces, él tiene que seguir bajando, pero para que baje le tienen que seguir comprando y cada vez más caros los bonos. A ver, Matías, ¿y cerramos? Sí, a ver, es muy bueno el punto, Fernando. Yo lo que creo es que el gobierno puede aspirar, lo que está buscando es bajar el riesgo país. Recordemos que la tasa de Estados Unidos está alta todavía. Claro. Por lo tanto, si sigue bajando por alguna corrección de la tasa de interés en Estados Unidos, podés lograr una tasa del 4 en Estados Unidos y el riesgo país tenés que ubicarlo en 600 puntos en Argentina para salir a colocar deuda, pero vas a salir a colocar deuda al 10%. Por eso la modificación del decreto, por decreto de necesidad y urgencia, para hacer canje de deuda en condiciones más perjudiciales para el país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también forma parte quizás de esa estrategia. Yo, volviendo a tu pregunta, yo no creo que le quede mucho más hilo al barrilete.
para decirlo en términos metafóricos. Creo que tiene, lo que vos decís, hoy hubo una corrección muy grande, creo que tiene un poco más de upside, de subida, el mercado de valores, pero la veo difícil. Yo a esta altura hay que tener mucho cuidado para ser comprador porque el envión final puede ser la recompensa puede ser muy baja y la corrección el porrazo también puede ser grande, importante. claro. Matías, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Gran abrazo a ustedes y gracias por convocar. Me quedo con el hilo del barrilete, mucho más largo no puede ser. A mí ahí ya entendí. Le faltó Piolín, como el tango. Faltó Piolín. Vamos a ir a charlar con Carlos Belloso, pero déjenme contarles esto, como anticipo. Hace 2 años más o menos, de las PASO, un año antes, ideó una obra de teatro que tiene una función muy importante que ahora les vamos a contar. Se llama El Aparato, una distopía, y básicamente es un operador de impresoras 3D que por error imprime a un dictador de una autocracia. Quiero insistir con esto porque se imaginó muchas cosas que hoy son una realidad, se las imaginó un año antes de las PASO. Le vamos a contar qué es lo que está pasando en ese espectáculo porque en el teatro es un encuentro muy vivencial. Bueno, uno imagina que las cosas, insisto, están muy vivas y en contacto permanente con la realidad. Ya charlamos con Carlos Belloso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Siempre que me invitas estoy muy contento. Bueno, a nosotros nos pone bien también. Sí. Y creemos que eso se transmite, además que es la esencia de la comunicación. Totalmente. ¿En serio que este espectáculo, El Aparato, una distopía, lo pensaste un año antes de las PASO? ¿Lo estrenaste en las PASO? Sí, sí. ¿Y lo pensaste un año antes? Sí, yo tenía como la impresión, más que nada porque vos juntabas los porcentajes y daban la mayoría neoliberalismo puro, con Macri, con Patricia Bullrich y con todos otros agrupaciones. Entonces me inquieté y dije, uy, acá se viene una ola, en vez del surdaje se viene un derechaje bastante bravo. Sí. Y eso me llevó como a pensar las derechas en el mundo y bueno, y todos estábamos pensando las derechas en el mundo, cómo venían, qué sé yo, Trump, Bolsonaro y a mí me escapé por el aceleracionismo, que es como una especie... ¿Qué es el aceleracionismo? El aceleracionismo es una especie de filosofía que tiene que ver con el postcapitalismo. O sea, buscando el postcapitalismo, los sesudos del mundo empezaron a pensar cómo sería y algunos empezaron a imaginar un acelere del capitalismo para chocarla. Y creo que estamos con... Y si nos matamos, nos matamos. Estamos con el colapinto, digamos, del aceleracionismo acá en este país. Sí. Y está acelerando como loco. Digamos, me interesó el aceleracionismo por esa frase de Macri, yo quiero hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Entonces dije, claro, todos estos quieren acelerarla y la van a chocar. Y entonces me imaginé un espectáculo así. Pero ¿qué pasa? En el medio dije, en 1984 de Orwell siempre me pareció como una descripción del aparato ideológico y represivo de Estado para desmenuzarlo. Clásico, bien clásico. Bien clásico y aparte te lo explica, es para decirle a los chicos, ¿quieren saber cómo es un aparato ideológico y represivo de Estado? Lean 1984 de Orwell que lo claro. Tienen muy detallado. Y entonces eso me sirvió para montarle cosas, ¿no? En vez de, por ejemplo, en vez del gran hermano te vigila, sí. Le puse un concepto lacaniano, que es el gran otro. Y el gran otro es el plano simbólico, el que todo lo ve, el lenguaje, las reglas del juego, la ley. Por eso los que seguimos al gran otro decimos, el gran otro es nuestra ley, tu ley, mi ley. A partir de que el juego de palabras se hace, empieza como el juego de palabras dentro del espectáculo también, ¿no? Porque, bueno, Lacan era muy juguetón con el lenguaje. Y entonces, por ejemplo, el gobierno elimina prefijos de las palabras. Entonces, en un momento dice, en el día de hoy vamos a eliminar el prefijo de la palabra desayuno, vamos a eliminar el des y vamos a dejar el ayuno. Vamos a poner de moda el ayuno intermitente para después sí imponer el ayuno permanente. Y esto es lo que está pasando ahora. A ver, déjame recordar esto. Insisto, esto es El Aparato, una distopía. Dice, cualquier parecido con el presente es pura coincidencia.
Sí. Con el pasado, creo. Con el que decía. pasado, porque es como algo que se repite. Y dentro del espectáculo la filosofía es la filosofía de la repetición de patrones. Repetición, repetición. Entonces el gran otro aparece y aparece y aparece. Y después, bueno, no voy a revelar el final, pero hay una reproducción de estos. Entonces, en un momento, el que hace impresiones de personas para que el régimen, digamos, tenga gente, porque ya se le está acabando la gente, en un momento tiene un error y imprime al dictador, y el dictador empieza a hablar con el operario, ¿no? Es como un poco como que se le hace presente el poder y este operario es un trabajador que por lo menos tiene trabajo y él apoya todo ese régimen. Y entonces un poco el protagonista es un poco la mirada de está bien, todo bien, no importa, tengo hambre, no importa, no me he visto... Acá hay una tentación. ¿Por qué se hincapié en que este espectáculo fue pensado un año antes de las PASO? Porque genera una pregunta, pero bueno, fue transitando todo este tiempo. ¿Y qué pasó? Claro. Déjenme decirle que estamos frente a una función muy importante, porque es a beneficio de los comedores a cargo de los curas en Opción por los Pobres. Es el domingo 3 de noviembre, es el próximo domingo a las 5 de la tarde y están a la venta en la Alternativa Teatral. Es en el Vitral. Alternativa Teatral, en el Vitral están Rodríguez Peña 344 y están a la venta. El domingo pasado hubo un problema en la luz y bueno, se reprogramó, por suerte todos muy bueno. Sí, fue muy bueno, la verdad es... Bueno, cuando haces solidaridad y la gente apoya, es como mágico, porque te sentís tan bien y es tan bueno hacer solidaridad en este caso, ¿no? Y bueno, yo me contacté en Ituzaingó con el padre Pancho. Tenías cara de colectivista, te voy a decir. Sí, un poquito, un zurdo de... Déjame decirte esto, porque esta es la pregunta sobre el espectáculo. Lo pensaste un año antes de las PASO. Sí. Lo estrenaste en las PASO. Estamos a hoy. Sí. Me imagino que le cambiaste algo, fuiste agregándole cosas para conectar con la realidad. Con el director Hernán Curly Jiménez estábamos tentados en ponerle frases nuevas, cosas que pasan ahora, pero decidimos respetarlo porque para respetar ese primer momento que tuvimos, ese temor de lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Y respetar un poco lo que iba a pasar y que no se deformara, que no se convirtiera en un espectáculo, digamos, nuevo, sino que es un espectáculo que reflexiona y más allá de los partidismos, reflexiona acerca de los totalitarismos y de los sistemas opresores, ¿no? Y bueno, estamos en una instancia donde es necesario reflexionar sobre el tema. Y también es un impulso para decir, se puede salir también, sabiendo y conociendo cómo están las cosas, también las cosas negativas o la crítica sobre el sistema nos va a ayudar a poder salir criticando a ese mismo sistema, ¿no? Carlos, quiero que repasemos lo que pasó en la entrega de los premios Martín Fierro. Yo lo escucho a Carlos y pienso, nuestros artistas, la formación que tienen, ¿no? La formación que tienen para pensar estas cosas, las distintas categorías que utilizan para armar sus espectáculos. Y esto se vio también en la defensa del cine que se hizo en la entrega de los premios Martín Fierro. Apenas un resumen para saber o para actualizar de qué estamos hablando y le preguntamos su mirada a Carlos. Por favor, no cierren el Inca. Es lo primero que se me ocurre. No cierren el Inca. Mandar mucha energía a este hermosísimo país que tenemos y que está sufriendo tanto, por, como dijeron acá, por la educación pública, por la salud pública, por la cultura y por el cine argentino, la reconcha de la lora. Y enseño cine argentino y defiendo el cine argentino y estoy orgulloso de muchos alumnas y alumnas que hoy están acá recibiendo premios. Gracias a la universidad pública. Ojalá que el año que viene haya películas, ojalá que haya películas, de verdad lo digo y no es una ironía. Toda la tribu amada acá sabe cómo hacer cine, que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. Queremos educación, queremos trabajo, queremos salud y por supuesto que también queremos cultura. Y solo las personas que piensan de forma individual
no piensan que la salida es colectiva. Y vamos a resistir, esta tribu va a resistir como solo nosotros sabemos hacerlo. Y hoy más que nunca necesitamos nuestras historias, necesitamos conocer nuestra identidad. Nunca más memoria, verdad y justicia. El cine, creo que la educación pública son pilares, orgullos de nuestra comunidad, de nuestro país. Y creo honestamente que este gobierno los está queriendo exterminar. Nos están afanando la ficción. Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. ¿Qué pasó acá, Carlos? Nada, algo lógico, que en la entrega del cine, en la entrega de los Martín Fierro del cine, donde una industria está amenazada de muerte, donde está desfinanciado la ayuda, la poca ayuda, porque no es que vos recibís el crédito del Inca y ya haces todo. Está siempre, y aparte los directores que hacen sus películas siempre lo ves como sufriendo para que los inversores sigan. Es muy caro hacer una película. Y entonces es lógico que pase lo que pasa. Que cada uno diga lo que siente desde su lugar, porque está peligrando no solamente una fuente de trabajo, sino una fuente de cultura importante. La tribu, decía creo que Mercedes Morán, ¿no? Sí. Sí, la tribu, pero es de todo, digamos. Mismo estaba Francella, que él solamente agradeció a la gente, y me parece a mí como que él trabajó mucho en películas donde estaba el Inca. Me parece raro que él no haya salido a defender la falta de financiación. ¿Y crees que no lo hace porque no lo cree o porque no quiso quedar emparentado con otras expresiones? Yo creo que ahí hay compañeros actores que se sabe su ideología, más allá de que no digan nada. Se sabe. Y yo creo que sí, pero vos sabés que es como algo general, que a mí siempre me lo preguntan, a mí siempre me preguntan al revés, me dicen, ¿vos no te da miedo que vos decís lo que pensás y que mañana no tengas trabajo? Bueno, yo le diría a las personas que no dicen, ustedes no tienen ganas de defender algo por lo cual es su vida y lo defienden, ¿entendés? Como al revés haría esa pregunta. Ahora, Graciela Borges tuvo que cerrar sus redes, una eminencia de nuestra cultura, tuvo que cerrar sus redes porque fue muy acosada. Sí, yo creo que las redes, la internet y todo eso es algo que es un agujero negro para mucha gente, que tenemos la obligación de sí o sí saber cómo manejar ese lugar que es un campo desierto. Y que se hayan ido algunas personas de sus redes, me parece a mí que le tiene que servir para irse a otros lugares de las redes. Digo, a ver, para que se me explique, para que se pueda explicar bien esto, que para mí es un embrollo, ¿no? Porque yo no manejo las redes, y a mí que me manden los haters cosas, me río mucho realmente, porque no le doy ni 5 de bolilla, y es como que rebotan, y está bueno bloquear a los que faltan el respeto, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es una bendición que muchos se quieran ir de las redes, porque digo, bueno, ahí se conoce quién está conmigo y quién no, quién acompaña mi pensamiento y quién no, ¿no? Y a veces, bueno, uno está muy pendiente de las redes y otras veces como yo que no estoy pendiente de las redes. Fer Cerolini tiene pregunta. Fer. ¿Qué tal, Belloso? ¿Cómo estás? Digamos, hace tiempo que la televisión cambió de tal manera que había... hoy hace que terminen coincidiendo la televisión, en el cine, la producción nacional, cayó de tal manera que no es... Hay algunas personas que quedan del otro lado, pero está Graciela Borges, está Mirta Legrand, Adrián Suar. Ellos están todos del mismo lado porque dicen, che, la industria está muy mal, tenemos que seguir apoyándola. Digamos que el arco es muy grande, es como el tema de las universidades o como el tema de los jubilados. Me parece que ya... Digo, vos te acordás del Vasquito, lo que fue para tu vida y lo que ibas por la calle. Pero ahora se está rompiendo. No es que hacen otras series, no se hace más nada. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Uno es argentino, entre otras cosas, porque tiene ciertos personajes que nos relacionan a todos.
Pero si deja de haber televisión, deja de haber cine, hay un momento que te va a vincular con el otro si no hay nadie que nos represente, ¿se entiende? Bueno, sí, este gobierno está poniendo en peligro la cultura como la conocíamos, en una contracultura que tiene que ver con estas cosas, con el odio, con pensar todo desde un lugar que no lo imaginábamos. ¿Alguna vez íbamos a cuestionar que el cine, una marca país, una industria que es la mejor industria que anda, es la mejor cultura que tenemos, es el mejor arte que podemos manejar, iba a estar en peligro? Nunca nos imaginamos eso, pero este gobierno lo pone en peligro, no solamente por un asunto económico, la pone en peligro porque quiere poner en peligro la cultura y que no pensemos de una manera y que pensemos en una manera opuesta. Y es realmente una batalla cultural, porque está con todo, es un campo de guerra, es un campo de batalla de verdad. Antes mencionábamos batalla cultural como diciendo, bueno, uno piensa lo que piensa y el otro manda un tuit. Ahora no, ahora es la devastación de la cultura, el cine y la televisión. Pero vos decís, ¿hay un plan? ¿Hay una planificación de eso? El plan no hay duda, el plan no hay duda. Antes me cabía... de la batalla cultural, digo. Sí. ¿Vos crees que hay una intención concreta? Totalmente. ¿Planificada? Totalmente. A mí no se me borra más de la cabeza cuando Adorni cierra el programa de las madres y dice, bueno, era hora que desaparezca ese canal. No me cabe duda que eso es a propósito y es un plan... el verbo desaparecer. ¿Cómo? El verbo desaparecer. Que desaparecer, donde Adorni lo empleó estratégicamente para justamente generar eso que quería. Perturbar esa palabra y adueñarse de una palabra que le es tan amada o sufrida, digamos, en realidad a las madres. Entonces, el plan es ese, el plan es todo resquicio de cultura o todo resquicio de defensa de lo que veníamos defendiendo como algo inamovible, derechos adquiridos y algo inamovible, lo vengan a destruir. Y bueno, y en la economía hay un grupo, una banda de ladrones ahí que están haciendo, de nuevo van a refinanciar para seguir saqueando. El oro está en Londres. Hay cosas, yo soy un zurdo de mierda, pero el tema es, yo tengo no entiendo mucho de política, pero hay tres cosas que son inamovibles para mí. En la crítica al capitalismo, que es un perverso polimorfo que nunca va a terminar de asesinar nuestros deseos, aunque los crea. Aunque los crea. Vive de crearlos. Y otra cosa es que soy veterano de guerra y que vos simpatices con Margaret Thatcher, que vos llames Falkland a las Islas Malvinas y que vos lleves todo el oro, 13.000 kilos de oro a Londres, lo convierta este gobierno en el enemigo de la patria. Y la Constitución es muy clara con los enemigos de la patria. Traición a la patria está muy claro definido ahí. ¿Te imaginaste que iba a llegar eso a que un ex primer ministro británico saliera al balcón de la Rosada? No, jamás. No, jamás. No me imeginé nada y al mismo tiempo me imaginé el aparato. ¿Entendés? Es como que metafóricamente me metí trabajando como un científico loco, como siempre hago mis inventos, mis unipersonales, donde más me expreso. Pero dije, esto nunca va a pasar. Y resultó pasando. Digamos, es mi pesadilla. que la puse, ¿viste? Cuando vos decís, haces arte y pones tus sueños, y pones tu... Bueno, yo puse toda mi pesadilla ahí, y bueno, y no se termina. Pero tampoco me imagino una contrapesadilla, eso es lo más terrible. Ahí está, mirá. Ahí está. Ex primer ministro británico, sí, en el balcón... Un despeinado como el otro. De la Rosada. Fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte todo, es muy fuerte todo. A ver, ¿qué nos está pasando en la comunidad, digamos? Nos ves muy enfrentados, muy polarizados, cada vez más violento. Estamos
observando que tenemos que bajar un cambio? Si nos ves acelerando o nos ves regulando. A nosotros y nosotras, que no tomamos esas decisiones eventualmente, o que tampoco estamos en la representación política de quienes piensan distinto. Mira, en la calle yo lo que veo es, por un lado, el odio que sigue. ¿Lo ves concreto en la calle? Sí, sí, el odio sigue. El odio ¿A vos te sigue. agreden, perdóname, a vos te agreden, te han agredido alguna vez? No. Sí, me agreden como diciendo, lo que pensás vos, no sé, yo obturo mis oídos. Los haters sí están picantes y hacen cosas, pero te digo sinceramente, las redes a mí no me interesan. Y los bloqueo. Y aparte me encanta porque cada vez que aparecen los bloqueo. No, pero por eso te pregunto en la calle, en la convivencia real, digamos, ¿no? ¿Cómo nos ves? Por eso, yo lo que veo es que el odio sigue. Hoy estuve en una ferretería y alguien dice, sí, derechos, claro, derechos y obligaciones. ¿Nunca supieron que detrás de cada derecho hay también una obligación? Y digo, ese cassette que le pusieron al pobre hombre de más o menos mi edad, 60 y pico largos, pues si lo escucha un pibe digo, uy, bueno, es un libertario que le pusieron un casetito ahora, bueno, un disco rígido, no sé qué se pone ahora. Pero en un hombre de mi edad, yo digo, no se le pusieron ese cassette y quedó por años, porque eso lo escuché hace, no sé, pero Carlos, 10 años no hay atrás. ahí, tiene Martín también una pregunta, pero no hay ahí una frustración de cosas que no le resolvieron una enorme cantidad de problemas, porque hay mucha gente que optó por sí, pero yo te digo, gobierno. Digo que no solamente son personas que están equivocadas, cegadas. Yo creo que quieren odiar. Mencioné el odio porque hay un núcleo duro, no solamente de libertarios, sino de odiadores que van a votar hundidos en la arena movediza, van a seguir votando el odio. Ahora, cualquier cosa que gobierne ahora, poner una gallinita en un botoncito así que haga así, va a gobernar mucho mejor que este gobierno, porque no le saca a nadie un botoncito que se aprieta. Por antiguos gobiernos y esto que vos me decís, ¿no hicimos algo para que esto aparezca? Sí, yo coincido, hicimos cosas para que esto aparezca, votábamos cosas para que esto aparezca, pero cualquier cosa ahora es mucho mejor, porque con Alberto los números de desempleo no eran malos. Los números de la industria no eran florecientes, pero iba en un camino, iba todo. La inflación, bueno, los sueldos, la puja distributiva, bueno. Pero vos fijate lo que estamos hablando ahora, de que no cierren el cine, de que no definancien. Cambiaron bastante las agendas. Los comedores es de una antihumanidad terrible. Y la tienen que pagar, porque no es gratuito lo que hacen con los comedores. Martín. Carlos, Pablo te preguntó por la distopía, vos hablaste de distopía. No nos vamos a poner a hacer definiciones largas, pero básicamente, no sé si estás de acuerdo, distopía es imaginar un futuro horrible, ¿no? Más bien, es eso. Sí. Y además tenés el aparato que vos describiste. Sí. ¿Todo eso es ineluctable? ¿Todo eso triunfa sí o sí? ¿O si te pones a imaginar, imaginas algo distinto? A ver, hay como lineamientos de este gobierno que no dan ni un índice para imaginar algo bueno. Solamente... Yo, perdón que te interrumpa, no hablo del gobierno, hablo de la dinámica social en todo caso. Y bueno, soy un zurdo y lo comunitario, lo dijo Natalia, no, individualmente no se hace na. Comunitariamente... Por eso digo, esto cuando se reprogramó la obra a los beneficios de los comedores, por los padres de opción, por los pobres, llamamos a cada uno y cada uno dijo, no hay problema, vamos a apostar y vamos a ir el próximo domingo a la misma hora, vamos a estar. Yo creo que lo comunitario es la única salvación, porque eso, lo comunitario, lo individual, no es un término medio. No se hacen las cosas más o menos. O sea, nosotros somos gregarios. No hay duda en esas cosas. Y me parece que sí, ante tu pregunta, sí, nos unimos ante la patria.
mira qué simple y tan complicado, ¿no? La patria, que hace mucho que no se menciona, por eso hay mucha gente antipatria, mucha gente antipolítica, mucha gente antifamilia, mucha gente anti, el odio, y está difícil por eso también. Ir la última. Que un poco retomando esto que estás diciendo, que debe ser algo fruto de la batalla cultural, ¿no? ¿Vos qué explicación le encontrás a esta batalla que están librando y que además la hacen totalmente explícita, ¿no? Bueno, el gobierno se compone de varios lugares. Una cosa es Toto Caputo en economía, otra cosa es Sturzenegger, otra cosa es Bullrich, otra cosa es Milei. Entonces hay deseos, digamos, que convergen en la destrucción de la cultura y del país, obviamente por economías totalmente contradictorias al sentido común. Solamente la timba gana. Pero, por ejemplo, a Milei yo lo veo posicionándose en el espectro mundial y encabezando reuniones de la extrema derecha. O sea, hizo reuniones acá, va a España con Vox. Lo veo por ese lado rockstar de derecha. El Toto Caputo, no sé, a mí me parece que sigue timbeando y es su condición y es su fuerza. Bullrich tiene un poder destructivo y violento tan fuerte, tan grande, que desde hace años que está en el mismo lugar y tiene una fuerza para renovar sus posiciones que es envidiable por un lado, pero es la envidia al mal. Sturzenegger, ¿no? Ahora viendo todo. Cada uno de ellos tiene distintos intereses y vemos un poco quiénes son los grupos concentrados, las multinacionales. Pero soy muy zurdo, perdónenme. Carlos, gracias por haber venido. Insistimos, el viernes a las 5, el domingo a las 5 de la tarde. Domingo a las 5 de la tarde en el Función Vitral. solidaria en el Vitral, Rodríguez Peña 344. Sí. Y por Alternativa Total se puede sacar entrada. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Pablo. Que estés muy bien. Tanda y seguimos, dale. Semana exactamente para el gran martes, así le dicen. El próximo martes las elecciones, el 5 de noviembre, en Estados Unidos. Adrián Sack, muy buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Pablo y querido equipo. Sí, falta una noche para la Election Night, como le llaman, ¿no? Para la noche de las elecciones, porque, bueno, como lo vinimos contando la semana pasada, ya muchos estadounidenses votaron. Se supone que hoy ya deberíamos llegar a los 50 millones de votantes que ya sufragaron, que ya emitieron su voto, aunque pueden llegar a votar hasta cerca de 240 millones, de los que vota aproximadamente entre el 65 y el 68% del padrón, si lo vamos a poner en términos argentinos, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos el número que hay de votantes registrados que efectivamente van a votar. Bueno, por ahora, Pablo, ¿qué se sabe? Se sabe según encuestas que, bueno, los boca de urna de la gente que fue a votar hasta ahora dan ampliamente ganadora a Kamala Harris, que es algo que no se va a prolongar, digamos, este porcentaje, esta tendencia el día de la elección, porque tradicionalmente los republicanos y más aún los trumpistas únicamente votan el mismo día de la elección, es decir, el mismo martes a lo largo del día. Y las encuestas están dando que se sacan chispas, ¿no? Hasta hace una semana o 2 semanas teníamos una ventaja en el nivel nacional, en el voto popular, digamos, que no es el que hace ganar al presidente, siempre lo decimos, pero lo recordamos porque el público se renueva, no gana el que saca el mayor total general de votos, el voto popular, sino el que gana más estados. Bueno, aún ese voto que ganaba Kamala siempre desde que apareció como candidata, bueno, ahora lo gana Trump por un 0.2% en el total de las encuestas, que es un margen de error, que no quiere decir nada. Pues se puede dar el caso que no se esperaba
que Trump termine sacando más votos, no, ese no estaba en ningún escenario, y que termine Kamala ganando la presidencia porque ganó por muy poquito cada uno de los estados más disputados, que son 5 en total, ¿no? Bien. Pero bueno, más allá de eso, Pablo, tenemos la campaña, sí. Vos me querés preguntar algo. Sí, No, tenemos los minutos que tenemos ir al hueso en 2 temas que llamaron mucho la atención. Primero vamos a compartir lo que un humorista en un acto de Trump de hace unos días dijo respecto de Puerto Rico y la respuesta de Kamala Harris sobre esto. Dale primero el humorista. It is absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. It's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really, really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. Bueno, no deja de llamarnos a nosotros la atención, pero tiene que ver, me imagino, con el nivel de violencia del discurso en este sentido. Pero vamos a escuchar a Kamala Harris, que responde frente a esto, o por lo menos da también su mirada. Dale. There is so much at stake in this election for Puerto Rican voters and for Puerto Rico. And this election is not just a choice between Donald Trump and me. It is a choice between 2 very different visions for our nation. One, his, focused on the past and on himself, and the other ours, that is focused on the future and on you. Puerto Rico is home to some of the most talented, innovative, and ambitious people in our nation. And Puerto Ricans deserve a president who sees and invests in that strength. Bueno, Adrián, ¿qué significa esto? ¿Qué rol está jugando esto en este momento de la campaña? Bueno, está jugando un rol central, porque algo que pasó hace un ratito nada más, que ahora lo están difundiendo sobre todo en las cadenas trumpistas como Newsmax y Fox, es que ya no Kamala Harris, sino Biden respondió enojado y en los mismos términos a Trump y a este cómico. Pongámonos en contexto, ¿no? Es un cómico que tiene mucho arrastre en el público adolescente, una gran presencia en las redes sociales, Tony Hinchcliffe, que bueno, en Argentina sería equivalente a uno de estos tuiteritos que tienen las cuentas verificadas, que dicen barbaridades. Sí. Bueno, dijo que bueno, Puerto Rico, como recién lo pasaste, es una isla de basura flotando en el medio del océano. Bueno, Biden, el presidente Biden, le respondió y dijo, escucha bien lo que dijo, quejándose de esto, dijo, la única basura que está flotando son los seguidores de Donald Trump. Lo dijo así, imagínate cómo por eso te digo que lo tomó Fox, lo tomó la cadena Newsmax, le respondió directamente y se rasga las vestiduras, pero los republicanos, pero estamos usando exactamente los mismos términos que había utilizado este cómico, que fue censurado por el comité del Partido Republicano, y Trump trató de tomar distancia diciendo que es una persona que pusieron sin que él supiera de quién se trataba, ¿viste? O sea, los críticos decían, pues, si hacen esto en la campaña, que sería el noviazgo en la política, ¿no? Donde vos estás prometiendo, donde todo es dulce, ¿qué queda para el matrimonio? Que es cuando llegás a la presidencia. Si vos no sabés a quién ponés en tu propio acto y no te haces cargo, bueno, no queda muy responsable tampoco. A ver, pero Adrián, hay que ver hasta qué punto le está importando a la gente esto. Mira, le importa tanto como el retorno que se me acaba de cortar. En este momento me quedé hablando solo, pero si me pueden volver a llamar, bueno, ahí intentamos con Adrián. Nos tenemos que ir, no nos queda tiempo. Hablando. Gran laburante, Adrián. Lo dejamos descansar, pues nos queda muy poco tiempo. Mi próxima pregunta y última era cuál es el próximo evento. Llamó mucho la atención la definición del Washington Post de Jeff Bezos, su dueño, de no jugarse por algún candidato, por Harris o por
o por Donald Trump, Martín, porque hay una tradición en Estados Unidos. Hay una tradición de los grandes diarios que en los editoriales dicen por quién van a votar o recomiendan por quién votar. Sí. Y algunos de los columnistas también. Thomas Friedman del New York Times, leí hace un rato, decía, ¿por qué con Trump se corta el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo? Digo, Sí. hay diferentes cosas. Y la otra cosa de estos últimos días es que Trump está tratando de dividir el voto afroamericano, el voto negro, digamos, en Estados Unidos no diría esta palabra, del voto latino. Bueno, es una elección importante, por supuesto, para el mundo en general, por el rol que ocupa Estados Unidos, para la Argentina muy importante. El gobierno de Javier Milei está mirando con mucho detalle qué es lo que allí ocurre, esperando que gane Trump y que eso facilite acceso a fondos frescos. De todas maneras, lo que preocupa, lo que llama la atención es el nivel de violencia, que evidentemente no es solamente en la Argentina, no es solamente en Vox en España, no solamente Bolsonaro en Brasil, es algo que tenemos entre nosotros y hay que ver qué hacemos con eso eventualmente. Nos vamos, llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Mañana a las 9 de la noche la seguimos. Nos vamos como llegamos con las voces del día. Chau. El pasaje en febrero de este año valía 4.076 pesos y lo llevaron de golpe a 18.000. Quiere decir que vaciaron el tren antes de sacárnoslo. Aerolíneas, ya lo dijo el presidente, se la tiramos por la cabeza a los trabajadores. ¿Ustedes saben cómo manejarla? ¿Ustedes quieren todo el tiempo impedir que el país funcione? Van a venir nuevas empresas y Aerolíneas, manéjenla ustedes. Por ahí vi que salió un viejo dirigente sindical planteando que hay que esperar hasta que aclare. Yo le digo, yo por lo menos no le voy a hacer caso, no vaya a hacer cosa que algunos empiecen a escuchar esos consejos y se queden sin sindicato. Las universidades nacionales, en particular la UBA, ya es auditada por absolutamente todos los organismos e instancias previstos en la Constitución. Todo el tema de la soberanía de los cielos y todo eso es guitarra, No existe nada de eso. ¿Qué hizo el gobierno para evitar el paro de mañana? ¿Qué hizo para evitarlo? Todo lo que pudo en términos de diálogo. ¿Qué diálogo? Pero como lo hace siempre, ¿qué pavada me estás planteando? ¿Es conocido que el gobierno quiere confrontar o no quiere confrontar con los gremios? ¿Es conocido por quién? ¿Cuánto cobra? 3.200.000 pesos. No me alcanza porque tengo una hija en la facultad, tengo una hija en el colegio primario, tengo expensas, pago luz, pago electricidad y pago impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.